primeramente habla de los apóstoles, ¿no? Y los apóstoles, ya sabemos que son 12, 12 apóstoles, más el abortivo Pablo, ¿no? No hay más apóstoles en la Biblia, aunque ahora haya gente que dice, yo soy apóstol o la apóstola. No, solamente hubo 12 apóstoles porque ellos son el fundamento de la iglesia. Veíamos en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y que, pues, para ser apóstol se tenía que cumplir una serie de requisitos, el haber sido elegido por el Señor, como también vemos en Hechos 1, haber estado con el Señor Jesús desde el día de su bautismo, y bien, pues, haber sido de esta manera, pues, comisionado para ser testigos de su resurrección y traer el mensaje del Evangelio a su iglesia. Y eso es lo que funda la iglesia. La palabra de los apóstoles. Primero ellos lo predicaron y después lo pusieron por escrito, ¿no? En los evangelios y también en las cartas, en las epístolas. Ellos entonces son el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice que es el fundamento de los apóstoles y profetas. Y entonces vemos que aquí continúa también hablando de los profetas. Y bueno, estos profetas no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, de Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Aquí está hablando de los profetas del Nuevo Testamento estilo Ágabo, que leemos en Hechos, ¿no? Y bien, es importante pues ver que es parecido, por una parte, apóstol y profeta, pero también es muy diferente. Porque el apóstol, por así decirlo, era un don permanente. Hablaban y enseñaban y escribían por la inspiración del Espíritu Santo. Lo que ellos decían y los que ellos escribían era palabra de Dios, era una inspiración permanente. Sin embargo, vemos que la inspiración de los profetas era algo más puntual. Ellos traían palabra de Dios. No era palabra humana. Hay, ya sabemos, historias, hay explicaciones, teorías acerca de los profetas del Nuevo Testamento, y como que es una palabra de Dios, pero en palabras de hombres, entonces tiene que estar discerniendo y viendo aquí, criando la paja de... No. Los profetas del Nuevo Testamento, en este sentido, son exactamente igual que los profetas del Antiguo Testamento. Hablaban por inspiración del Espíritu Santo, palabra verdadera, palabra de Dios. Lo que pasa es que era una palabra particular. No era una palabra general para enseñar, enseñar a toda la iglesia, en todas las épocas, en todas las edades, en todos los lugares. Era una palabra puntual que le daban a Pablo, le daban una palabra puntual a cada uno, para que actuara según la palabra de Dios. Y es por eso que no está recogido en las Escrituras, ¿no? En el Nuevo Testamento. Bien, eso eran los profetas. Y bueno, ya con la Biblia completa, bueno, pues ya tenemos todo lo que es necesario para que el hombre de Dios sea sabio para la salvación, ¿no? Para que sea perfecto, plenamente preparado para toda buena obra. Si tenemos la Escritura, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es conocerla bien, leerla y conocerla bien. No solamente pues así de tanto en cuando y esporádicamente, ¿no? Y no sacar de ello fruto. Entonces están los apóstoles, que eran 12, y Pablo, los profetas, que ya se ha acabado. Después continúa hablando de los evangelistas. Y bien, pues en esto también sabemos que hay pues distintas opiniones hoy en día. Hay que decir de entrada que el don de evangelista no está explicado. No está explicado. Sí que encontramos mucha información de los apóstoles y de los profetas, de los pastores, etc. Pero de los evangelistas se nos dice que Felipe fue evangelista en Hechos 21, y también Pablo a Timoteo, que era pues también siervo, era creo pastor en Éfeso, ¿no? Era obispo, pastor en Éfeso. Entonces le dice que haz obra de evangelista. ¿Qué significa evangelista? Proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Y bien, pues entonces vemos que hay que tener esto presente. Continúa esto presente hoy en día.
muchas veces se dice que sí, y dice, no, yo tengo el don de evangelista, entonces yo voy por acá y voy predicando el evangelio, voy anunciando el evangelio, un poco a la manera de Felipe en Hechos 8, ¿no? Que se fue ahí a Samaria y estuvo predicando, sabemos, ¿no? También con mucho fruto, con mucho resultado, ¿no? Pero vemos que hay que también tener todas las cosas, ¿no? Hay que ver todo lo que nos dice la Escritura, porque Felipe era así, evangelista, pero también él era uno de los diáconos, por así decirlo, en Hechos 6, ¿verdad? Juntamente con Esteban, los que servían a las mesas, para que no lo hicieran los apóstoles. Pero vemos que también Esteban hacía señales y prodigios, y también estaba evangelizando personalmente, se puede decir, a los helenistas. Y Felipe también estaba sirviendo a las mesas, pero también él estaba anunciando el evangelio. Entonces hay que tener presente esto, que Felipe era, por así decirlo, tenía un ministerio oficial en la iglesia, ¿verdad? Y sí, él predicó, y hubo mucho fruto, pero después, cuando ya hubo eso, ¿qué hizo? Formó a la iglesia de Jerusalén, y la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan para, digamos, poner en orden o para edificar la iglesia allá en Samaria. Con lo cual él no actuó así de por libre. Él actuó juntamente con la iglesia, sometido, pues se puede decir, a la iglesia de Jerusalén. Y esto es también a tener en cuenta. Entonces, continúa este don o este ministerio. No tenemos, una vez más, aquí instrucciones para su mantenimiento. Si se quiere buscar analogías y decir, por analogía, aquellos que hoy en día están plantando iglesia, que están en obra misionera, que están evangelizando y que están plantando, fundando iglesias, pues podría ser el don de evangelista. No me voy aquí a oponer, pero hemos de pensar que, como Felipe, él no iba de por libre. Y también Timoteo, él era también pastor, era también oficial. Tenía que hacer obra de evangelista, pero no tenía que dejar su ministerio, ¿verdad? Y hacer, entonces, ya digo, se puede ver así, pero no es algo de por libre. En el fondo, tiene que estar en el contexto de la iglesia más general, visible, por supuesto. Y después, por último, los pastores y profetas, y a otros como pastores, he dicho pastores y profetas, pastores y maestros. Pastores y maestros, los pastores son los obispos, ¿no? Como 1 Timoteo capítulo 3. Y entonces su tarea es supervisar, pastorear juntamente con los ancianos, ¿no? La grey, el rebaño, la congregación. Pero los pastores tienen que ser también maestros. Los pastores tienen que ser también maestros. Porque en 1 Timoteo también dice que tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. Y no puede ser de otra manera, porque lo que define el ministerio del pastor es que es el ministro de la palabra y de los sacramentos. ¿Cómo puede ser alguien que va a ser el ministro, que tenga el ministerio de la palabra y no sea capaz de enseñar por falta de conocimiento o por cualquier otra cosa? Es su ministerio y es su deber y es su responsabilidad. Tiene que ser maestro. Los pastores tienen que ser maestros. Y si alguien dice, no, es que, a ver, está bien, pero no me interesa. Me gustaría estar en el ministerio, me gustaría servir, pero tanta Biblia, no, mañana, tarde, noche, día tras día, la doctrina, la enseñanza, leer solamente libros de teología, o mayoritariamente libros de teología. Sí, pero no se puede ser pastor de otra manera. Si no se tiene ese interés por la palabra, uno realmente no tiene el don de pastor. Uno no tiene el don de pastor, así de claro. Porque el pastor tiene que estar por la
gente, tiene que tratarla, etc. Pero tiene que ser el maestro y tiene que predicar el Evangelio, tiene que proclamar el Evangelio, enseñarlo también públicamente y por las casas. Y este es un grave problema que tarde o temprano a lo mejor lo hemos visto, lo veremos, ¿no? Hay gente que está en el ministerio y, bueno, pues que en el ministerio hace de todo, menos predicar.